La Secretaría de Cultura, a través del Museo del Estado de Michoacán, presentan Cumbutcio en el antiguo paisaje del Paricutín, arte, historia y tradición popular. Esta charla fue transmitida originalmente el 22 de junio del año 2022. Bueno, a nombre del Gobierno del Estado de Michoacán, les doy la más cordial bienvenida, como siempre, a este miércoles de arte, historia y tradición popular. El día de hoy vamos a tener una charla muy interesante denominada Cumbutcio en el antiguo paisaje de Paricutín, con los doctores Pedro Corona y Guillermo Cisneros Más. Como ustedes saben, los miércoles para nosotros es el espacio de reflexión, el espacio de la música, el espacio para las artes y sobre todo para todo aquello que nos interesa a los ciudadanos, a los interesados en la historia de Michoacán, de sus pueblos originarios. Así que el día de hoy, como ya nos lo anticiparon en la previa, en la introducción previa de la charla, pues nos van a hablar justamente de una investigación que a partir del área de una imagen aérea que en 1934 dio lugar a la conformación de un mapa topográfico realizado por el Servicio Geológico de Estados Unidos. A partir de eso se presenta una metodología de sistemas de información geográfica que les ha permitido a los doctores saber cómo era aquel paisaje que ahora nosotros ubicamos después del COVID. Así que va a ser una charla muy interesante. Les agradezco su presencia y sin más preámbulos les doy la más cordial bienvenida. Les pido un aplauso para nuestros invitados. También anticiparles a quienes nos están viendo a partir del día de hoy en redes sociales que vamos a tener la transmisión de nuestras charlas, de nuestros eventos a través de las redes sociales, a través de Facebook. Así que hoy es importante que ustedes estén aquí, pero como siempre, apóyennos haciendo la invitación de que también a través de redes sociales, a partir de ahora, vamos a estar en contacto con nuestros públicos. Bienvenidos y demos inicio a la charla. Gracias, doctores. Sí, bueno, pues buenas tardes. Mientras se proyecta la presentación, les vamos a comentar que esta charla la dividimos en tres partes. Estas partes tienen que ver como con nuestra fase de conocimiento de la región de Paricutín y hasta dónde vamos, qué es lo que hemos hecho y en dónde estamos exactamente. La primera parte trata de mostrar con elocuencia la importancia de la región del volcán Paricutín, no solamente para quienes somos y estamos en Michoacán, sino pues a nivel mundial qué cosas representan, porque ha sido importante desde el punto de vista histórico, también cultural, pero sobre todo vamos a hablar de la relación que pudo haber tenido las comunidades, que pudieron haber tenido las comunidades esta relación con el paisaje antes de que hiciera erupción el volcán Paricutín. Esto nunca lo habíamos esperado resolver con esta claridad. Ustedes van a ver unas imágenes impresionantes y con la metodología que se desarrolló, sobre todo con Guillermo, se generaron estas imágenes trascendentales. Pero la última parte que les queremos mostrar es la utilidad que puede tener esta información relacionada precisamente con el paisaje en función precisamente de cualquier comunero, ahora nieto posiblemente de un abuelo, de un tata de la época, cómo podría efectivamente aprovechar esta información que se ha generado en la academia para poder recuperar identidad y memoria. Entonces, bueno, comenzamos esta primera parte, yo introduzco, después vendría Memo y podríamos cerrar ambos. En la primera parte, porque no se alcanza a ver toda, pero no importa, aquí esta imagen es la traza urbana del poblado de Cumbutcio,
antes Parícutin, y fue tomado de Tata Felipe Chávez, una compilación que hizo él, una investigación en 2010. Él recupera el croquis de cómo era ese poblado antes de que hiciera erupción el volcán, porque este fue el primer poblado que quedó sepultado. Y entonces, digamos que es un punto de partida en el cual, cuando nosotros leímos este libro en 2010, nunca nos imaginamos que pudiéramos reconstruirlo a través de sistemas geográficos modernos. ¿La que sigue? Un poco una reseña de la relevancia del volcán Parícutin. Parícutin es seguramente una montaña, es un volcán, todos sabemos que es importante, pero muchas veces no se conoce que es realmente un volcán conocido a nivel mundial, que es uno de los volcanes más estudiados del mundo, que viene a visitarlos día con día gentes del extranjero a nivel nacional, se hace esta excursión y lo visitan no solamente porque es un volcán, porque es una montaña, porque es un paisaje extraordinario, sino también porque tiene precisamente un contexto cultural relevante de la cultura purépecha. En la esquina inferior derecha pueden ver un mapa. Alguna vez apareció una página de internet que decía las 7 maravillas del mundo, donde se encontraba el Cañón del Colorado, donde se encontraba Everest, y ahí entre esas 7 maravillas naturales del mundo se incluía precisamente al volcán Parícutin, una montaña que es pues muy pequeña como dimensiones, pero muy importante. Entonces también se usó como, obviamente como timbre postal. Existen fotos históricas, uno de los volcanes que fue fotografiado desde que nació hasta que se extinguió, y obviamente hubo un gran trabajo de artistas plásticos y también de escritura. Entonces, no es un simple volcán, es realmente un patrimonio universal con el que contamos. ¿La que sigue? Cuando los geólogos llegaron ahí, ya había nacido el volcán, ya tenía dimensiones muy altas, como pueden ver ahí, alcanzó muy rápidamente, en cuestión de días, alturas de hasta de 200 metros, de tal manera que cuando los geólogos llegaron ahí ya tenían una montaña, y gracias a los testimonios de los purépechas que se encontraban ahí, se pudo describir el proceso vulcanológico y obviamente tiene que ver con todos los productos volcánicos, ya sea como derrames, ya sea como explosiones. El caso es que fue uno de los volcanes que ha tenido el registro. No hay otro en el mundo que haya tenido un registro desde que nació hasta que se extingue el volcán, y esto lo hace no solamente único en el mundo para un orgullo, sino también para que pueda ser estudiado y para que los vulcanólogos puedan generar obviamente materiales que puedan comparar con otros procesos similares en el mundo. La que sigue, pero no todo obviamente fue científico ni vulcanológico. Hubo una tragedia, o sea, la gente con la que hemos estado platicando siempre en las comunidades, para ellos fue una verdadera tragedia porque, como bien saben, tuvieron que desplazar a comunidades importantes, poblados. Ahí había cerca de 3.000 habitantes y pues todos ellos sufren un impacto ambiental. En poco tiempo ven sus campos de cultivo completamente destruidos, el ganado se pierde, en menos de una semana no tienen más ganado. Entonces fue una situación realmente dramática. Y las dos diapositivas que les vamos a mostrar son las etapas vulcanológicas que se fueron llevando a cabo. Allí en la parte alta, esta etapa inicia en febrero de 1943 y culmina en junio de 1943, en septiembre del 43, y el 10 de junio de ese mismo año es desplazado el pueblo de Kumbuksio o Parícutin, el cual fue el primer poblado que quedó completamente sepultado sobre la lava. ¿La que sigue? Un caso similar, pero un año después, en mayo de 1944, el poblado de San Juan fue más famoso. De hecho, esto sí fue seguido paso a paso, de que ellos no se querían ir, que fueron convencidos, que después los desplazan hasta el Valle de los Conejos para culminar su éxodo, o para iniciar más bien su éxodo en junio, el 9 de junio, y llegar al pueblo del Llano de los Conejos el 12 de junio de 44.
Entonces, adelante, por favor, la que sigue. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros desde la ciudad tenemos una perspectiva muchas veces de la montaña y del paisaje, y en este caso del Paricutín, este es pues un cuadro de Sarce que se encuentra en Paricutín y que trató de representar lo que se estaba viviendo en ese momento. Esta visión de los turistas que veían la tragedia de los indígenas, que era muy visitado, algo que todavía hasta la fecha se mantiene, pero, adelante por favor, la que sigue, Mami, por favor. Pero, obviamente, el trasfondo muchas veces no se percibe inmediatamente y es muy difícil identificar la sensibilidad que podría tener la misma población. Esta es Linda Rangel, de 94 años, que pues ella tenía 19 años cuando hace erupción el volcán y ya tenía una familia y estaba desplazada y deja, obviamente en este momento convivimos con los nietos, convivimos con estas familias que son de alguna manera herederas de este evento, pero que fue una verdadera tragedia. La que sigue. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que nosotros iniciamos este proyecto a principios de este siglo, es decir, alrededor del 2001, recogiendo toda la información relacionada a Paricutín, información antropológica, literaria, biológica, geológica, etc. Y esta información fue incorporada en esta caja que ven aquí, que es una caja objeto que incorpora material fotográfico, mapas y una serie de materiales que está disponible en la Universidad de Michoacán, en el Instituto de Investigaciones Históricas. Es como un material, un acervo bibliográfico para ser consultado, y en la parte inferior derecha pues está como el trabajo que nosotros hicimos. Cada comunidad tiene una de estas cajas que tiene esta información. Comenzó este proceso nuestro de, la que sigue por favor, es un trabajo muy importante que tiene que ver con la identidad, con la cultura y con realmente lo que representa el volcán Paricutín desde diferentes perspectivas. Sin embargo, aquí tenemos el paisaje actual desde una imagen de Google Earth que cualquier joven ahora puede consultar fácilmente y que es como nosotros hacer un vuelo espacial rápidamente, pero las flechas que nosotros les marcamos ahí es en dónde se encontrarían los poblados que fueron sepultados total o parcialmente y que entonces nos generamos, la que sigue por favor, pues obviamente dos preguntas fundamentales que son las que queremos exponer. La primera, ¿dónde quedaron realmente esos pueblos? Es decir, si nosotros vamos ahora al paisaje, ¿en dónde están? Es decir, quedaron sepultados por los materiales lábicos, por los materiales piroclásticos, pero ¿en dónde se encuentra este croquis que hizo el Tata Felipe Chávez en este momento para que nosotros podamos ir y reconocerlo como punto de identidad? Y la otra, la pregunta más importante, si hubo una erupción volcánica, evidentemente trastocó no solamente el paisaje, no solamente la cultura, y entonces la pregunta, ¿cómo era el paisaje antes de la erupción del volcán Paricutín? ¿Lo podríamos sí o no saber? Y entonces, con estas dos preguntas, que fueron la premisa fundamental de este trabajo, la que sigue, nos encontramos con una gran sorpresa. Nos encontramos que con los materiales que encontramos que habían estudiado, eso que ven en la parte de la izquierda es una fotografía aérea de un avión que pasa por ahí en 1937 y capta exactamente la zona de la región donde iba a hacer erupción del volcán Paricutín. Entonces, por eso el esquemita del avión, entonces como una fotografía aérea, en rojo pueden ver las poblaciones, Angawan, Parangaricutiro, Umbucio, y el triangulito inferior donde irían a nacer 9 años después del volcán Paricutín, ¿no? Entonces, ahora podemos ver la que sigue, por favor. Entonces, ahora ¿qué tenemos? Podemos tener la posibilidad de comparar estas fotografías aéreas que se captó en 1937, 9 años antes de la erupción del volcán, con fotografías aéreas actuales. Y entonces esto nos permite, pues, como comparar parte del paisaje de 1937 a la actualidad. Aquí. Y con esto, además, encontramos que había un mapa que el Servicio Geológico de Estados Unidos fabricó, lo que les explicábamos hace un rato. Las curvas de nivel que ustedes tuvieron en sus manos, que representan alturas para leer la forma de las montañas, que es el material cartográfico que usan los geólogos, cualquier naturalista que vaya a la montaña,
utiliza ese mapa que está en la parte de la derecha, con muchísimo detalle, cada curva de diferencia de nivel a cada 5 metros. Entonces esto nos mostró una oportunidad única para poder tratar de reconstruir cómo era el paisaje 9 años antes de que hiciera erupción el volcán Paricutín, e incluso, obviamente, si tenemos esta oportunidad, podríamos ver como si nosotros estuviésemos volando cómo era la traza urbana, cómo eran los bosques, cómo eran los campos agrícolas de ese tiempo. Entonces yo ahora le doy la palabra a Memo, que a partir de aquí él toma este material y con la experiencia que él tiene de ser geógrafo, cartógrafo, entonces pues gracias por asistir a este evento, que de verdad es un evento que les va a gustar, que les va a apasionar, porque no cualquiera hace son muchas gente las que reconstruye este tipo de paisajes. Si le damos, miren, ahí tengo varias imágenes y insumos cartográficos que nosotros que nos dedicamos a hacer este tipo de trabajos utilizamos. De manera muy general, y como ya lo mencionó creo hace un momento, no necesariamente para hacer mapas necesitamos materiales como los que acabamos de mostrar. Hay mucho material histórico que son generados producto de la conservación del propio que vive alrededor de terreno. Propiamente, por ejemplo, los jesuitas, cómo decían, cómo cartografían, cómo ubicaban ciertas características del terreno. Con todas las descripciones, y ellos lo anotaban. No utilizaban indicaciones, no utilizaban coordenadas para llegar a ese punto. Ellos eran muy definitivamente bajo observación. Pues este tipo de mapas nosotros los podemos adoptar y darle posición geográfica, darle ubicación en el espacio. Ubicación única. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con herramientas como los sistemas de información geográfica, que son una de las herramientas de vanguardia que nos permiten analizar, que nos permiten generar otro tipo de insumos para determinados tipos de objetivos. Para este caso, utilizamos como material principal, y como ya lo mencionó Pedro, una imagen correspondiente a fotografía aérea. Utilizamos las curvas de nivel para reconstruir el que había antes de la erupción. ¿Sí? Estos insumos cartográficos o estas herramientas de las cuales les estoy platicando, pues tuvieron su primer auge por ahí en los años 60. O sea, en los años 60 es cuando la fotografía aérea surge fuertemente para hacer estudios de cualquier tipo, ¿no? Pero bueno, ¿cómo proceso esta información? Bueno, también surgen a partir de esos años 60 los sistemas de información geográfica, que son softwares muy poderosos que nos permiten hacer análisis. Esa es la característica de estos sistemas de información geográfica, el análisis. ¿Sí? Poco tiempo después, viene también lo que conocemos actualmente como imágenes satelitales, que también surgen aproximadamente en los años 60 con esta gran constelación como es Lanza. Yo creo que ustedes en algún momento han escuchado sobre la constelación Lanza, que es Lanza 1, Lanza 2 y Lanza 3, que actualmente ya están fuera de órbita, ya no nos proporcionan información, pero fueron un boom en ese entonces para hacer estudios a nivel regional. ¿Sí? Entonces, a partir de esto, nosotros podemos visualizar digamos, de manera muy regional el territorio, ¿sí? Y podemos describir de manera muy general el territorio con más certeza, ¿sí? Y ya desde la comodidad de nuestro gabinete, de nuestra computadora, podemos definir ciertas características sin necesidad de ir a campo. No quiero decir que no hay que ir a campo, es importantísimo ir a campo, pero podemos hacernos una idea muy general desde el gabinete antes de estar ahí. ¿Sí? Entonces, ahí les muestro, en la parte superior derecha, es un modelo digital del terreno. Se ve distorsionado,
Pero si ustedes logran identificar una gran cantidad de granitos, ¿sí? Esos son volcanes. En Michoacán, parte norte y parte sur de Guanajuato, hay más o menos más de 1,200 volcanes contabilizados. ¿Sí? Estamos viviendo en una zona volcánica. ¿Sí? Entonces, eso es importante para que lo reconozcan. Y en la parte de abajo, en la parte inferior izquierda, es una imagen satelital, como la que les mostramos hace un rato, donde resalta inmediatamente el volcán Paricutín. Ese color característico negro respecta a sus lavas. ¿Sí? O sea, es el material que tapó todo lo que estaba ahí. ¿Sale? Y la imagen que tienen en la parte inferior derecha es una fotografía aérea donde si ven el cono, ese es el volcán Paricutín. Y si ven esas como lenguas que van recorriéndose hacia abajo, hacia arriba de la foto, esas son las lavas. Y nos permiten, a partir de este material, a mí me permiten ver la distribución espacial de esos materiales, sin necesidad de estar en campo. Con esta imagen yo puedo hacer este tipo de identificación, que conocemos en el medio como fotointerpretación. Pero no es más que la identificación de los datos físicos y sociales que están sobre la superficie terrestre. ¿Sí? Entonces, este tipo de materiales nos permiten hacer maravillas actualmente. La siguiente. Por bosques. Eso es en 1937. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que con la imagen anterior, si puede darle a la siguiente. ¿A la siguiente? Sí, a la siguiente. Porque avanzando, fíjense. Nosotros les hablamos de dos insumos cartográficos principales, que fue la fotografía aérea y el mapa topográfico realizado por el Servicio Geológico de Estados Unidos. ¿Sí? Esas líneas que yo les hablaba, que las conocemos como curvas de nivel, nos permiten extraer las geoformas del terreno. ¿Por qué? Porque esas curvas de nivel lo que hacen es dibujar esas geoformas basadas en líneas. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos nosotros primero que nada es, bajo estos sistemas de información geográfica, procesar esa información. ¿Y en qué consiste ese procesamiento? En la captura digital de esa información, para después darle procesamiento y obtener lo que ven ustedes al lado derecho, que es un modelo digital del terreno, donde las manchas, pues, esas negras que ven ustedes, son los poblados que se ubican o que se ubicaron en ese momento, antes de la erupción. ¿Sí? Está Paricutín, San Juan, y arriba está Angaba. ¿Sí? Y ese, donde no está el triangulito, no. Si ven ese montículo, la parte que está hasta abajo es una parte blanca, pero arribita está un volcán, una elevación que tiene una parte blanca, esa. Donde mostró Pedro es ahí donde surge el Paricutín. ¿Sí? Ese es antes de. Fíjense bien qué es lo que hay, qué es lo que se presenta desde el punto de vista morfológico en ese momento. ¿Sí? Si ven ustedes ahí a un lado, al lado derecho de Paricutín, vemos varias estructuras volcánicas. ¿Las ven? Esas que están en rojo, amarillo. ¿Sí las ven? Bueno, entonces, ahora regresamos a la anterior, por favor. Esa. Si ustedes ven ahora ahí, pudimos con esta fotografía ya pudimos reconstruir el que había antes desde el punto de vista hidrológico, desde el punto de vista de uso del suelo, desde el punto de vista de cómo era o cómo estaba conformada la estructura urbana en ese momento. ¿Sí? Entonces vemos ahí que ya vemos la estructura urbana, ¿sí? Ahí donde está el triangulito rojo es donde surge el Paricutín. ¿Sí?
Vemos, es ahí donde está San Salvador con Bucio, o donde está San Juan, y vemos su estructura urbana. Así es como estaba. Les mostramos, Pedro les mostró en la charla, en la plática que dio, esa estructura urbana. Fue rescatada, o sea, y esa estructura urbana fue trazada a partir del conocimiento que tenía Tata Chávez, del pueblo donde él vivió. Entonces ese conocimiento se transmitió y se georreferenció de tal forma de que tenemos posición geográfica de esas manzanas. Y además, con la ayuda también de un plano topográfico del Servicio Geológico, pudimos extraer casa por casa, pudimos extraer manzana por manzana. ¿Sí? Que vamos más adelante, les vamos a mostrar. Sí, la siguiente. Bueno, ¿cuál fue el motivo por el cual se hizo este trabajo? Pues es simple. Necesitamos saber cómo era el paisaje de antes de la erupción. Cómo corrían sus ríos, por dónde pasaban los ríos, de qué vivía la gente ahí, qué es lo que había. ¿Sí? Entonces, esto nos permite hacer y nos permitir el uso del suelo, si era agrícola, si era urbano, si era de uso forestal, etc. ¿Sí? La siguiente. Miren, en un principio, esta fotografía venía sin posición geográfica. Hay un proceso que se le conoce dentro del mundo geográfico, ortorrectificación. ¿Y qué es ortorrectificación? No es más que darle posición geográfica a este espacio, ¿sí? Darle su lugar en el espacio. Ese lugar es único. Entonces, ya teniendo eso, ya nosotros podemos extraer la información métrica confiable de esa imagen. ¿Sí? ¿Y qué es lo primero que vemos ahí? Todo lo que ven de amarillo es uso agrícola. ¿Sí? ¿Por qué uso agrícola? Dentro de este mundo de la fotointerpretación, si ven ustedes ese tipo de textura, ese tipo de color, es totalmente diferente a lo que ven de más negro y con otro tipo de textura. ¿Sí? Además, la forma y la orientación que tienen estas formas a mí me permiten definir y decir que son zonas agrícolas. ¿Sí? Entonces, antes de la erupción, todo lo que ven en amarillo, tanto en la fotografía aérea como en el modelo digital del terreno, es agrícola. O sea, cómo se distribuía lo agrícola antes de la erupción, ahí lo tienes. ¿Sí? Todo era agrícola prácticamente. ¿De qué vivía la gente entonces? Si me hacen pues agrícola. O sea, vivía de los cultivos que ellos mismos sembraban ahí. ¿Sí? Puede ser maíz, eso sí no los puedo decir, pero puede ser maíz, puede ser frijol, etcétera, 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 pero con todas las historias que cuentan, o que todos los que están estudiando eso ya se puede decir qué es lo que había, ¿no? Pero bueno, eso es agrícola. Y si ven ustedes en las manchas grises de la imagen de la derecha, pues esos son los poblados que estaban antes sin sepultarse. ¿Sí? Y ahí todavía no aparece el palito. La siguiente, por favor. Ahora bien, ahora hago la identificación de todos los bosques. ¿Y cómo es que hago esa identificación? Bueno, pues por la textura, el color y la forma que presentan estas formas caprichosas, ¿no? Y todo lo que es bosque es lo que está relacionado al color verde, tanto de ambas imágenes, ¿no? Y eso lo proyecto en el modelo digital del terreno que logramos generar a partir de las curvas de nivel. ¿Sí? Entonces, vean ustedes, esta es una de las utilidades que nos permite generar o hacer, no nada más de este espacio geográfico, sino de cualquier otro espacio. ¿Sí? Y bueno, los polígonos de las poblaciones que se encontraban en ese entonces ahí. Como ven, pues el más grande y el más importante de esa zona era San Juan. ¿Sí?
El número 1 es donde se encuentra, es en la parte inferior izquierda, es donde surge el Paricutín. Y si ven ustedes, la leyenda dice que surge en campos agrícolas, ¿cierto? Pues sí, en efecto, surgen en campos agrícolas. ¿Sale? La siguiente. ¿Qué otra cosa pudimos rescatar de todo esto? Pues pudimos ver la hidrología, pudimos ver cómo corrían los ríos antes de esa erupción. Sí, gracias. ¿Sí? Y vemos esos ríos, esas líneas que ustedes ven así medio caprichosas, meandrosas, son correspondientes a los ríos que había antes de esa erupción. ¿Sí? Vemos que tenían ríos importantes, como es el Paricutín. ¿Sí? Vemos la gran cantidad de ríos que tenía. En todas esas líneas que ustedes ven corresponden a ríos intermitentes y ríos perennes. ¿Cuáles son uno y cuáles son los otros? Los ríos intermitentes son aquellos que solo va a correr agua cuando hay un tiempo de lluvias. ¿Sí? Los ríos perennes van a ser todos aquellos que todo el año, todo el tiempo tienen agua. ¿Sí? Entonces, para este momento tenían 2 ríos perennes importantes. ¿Sí? Y principalmente donde se ubica Combucio, y hacia el norte de Combucio vemos varios ríos. Hay un río muy largo, que ese es uno de los ríos principales, y el que está hacia el sur de San Juan, que también era uno de los ríos principales, ¿no? Ríos que captaban todas las aguas que bajaban de las partes altas. Entonces nos pudimos con estos materiales cartográficos y con las herramientas que nos permite ahora en estos sistemas de información geográfica, pudimos hacer esta identificación. ¿Sí? Y bueno, el triángulo rojo es donde surge el Paricutín. Siempre voy a estar recalcando eso. ¿Sí? La siguiente, por favor. También, al igual que el uso agrícola, el uso forestal, la hidrología, pudimos también reconstruir la estructura urbana. La estructura urbana y sus edificios importantes. ¿Sí? Y dentro de esta estructura urbana pudimos extraer también el número de casitas que había en ese momento, que son esos puntos rojos. ¿Sí? Al igual que también, si vemos ahí en líneas blancas, esas vías de comunicación donde ellos constantemente estaban precisamente comunicándose pueblos con pueblos, ¿no? ¿Sale? Y vean ahí donde está el triángulo rojo nuevamente, es donde surge el Paricutín, que todavía no surge, todavía está en stand-by. La siguiente. ¿Para qué? Esta información en la cual yo les he estado platicando, ¿qué creen ustedes o para qué creen ustedes que nos pueda servir? ¿Alguien de ustedes ha estado en alguna montaña en algún momento? ¿Y se han preguntado si tiene edad? ¿Se han preguntado de qué está hecha? Pues este tipo de cosas también, como nosotros, tiene edad y tiene composición. No nada más es un tipo de roca, o sea, hay muchísimas variedades de este tipo de materiales, ¿no? Pero ¿a qué va esto? Pues que este trabajo que hicimos en conjunto, Pedro y un servidor, nos ha permitido darle una utilidad, y creo que una utilidad muy importante para aquellas personas que vivieron ese paisaje, ¿no? o que quisieran reconstruir
cómo era el antes de. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente quiere saber dónde está enterrado su pueblo, por ejemplo. Las lavas cubrieron totalmente el pueblo de San Salvador con Butzo. ¿Sí? La gente quiere saber hasta dónde están los límites de su pueblo. Hay gente que está muy interesada en saber cuál era la casa de su abuelo. Pues estas herramientas actuales que nos permiten reconstruir este tipo de trabajos, podemos hacerlo sin ningún problema. ¿Sí? Y podemos hacerlo porque estos ya tienen una posición geográfica en el espacio única, que no se repite en ningún otro lado. Entonces, con ese numerito que nosotros tenemos en el eje de las X y de las Y, yo puedo ir directamente a decirle a X, a Y o a Z dónde estaba la casa de Tata Chávez, por ejemplo. Porque ya tenemos esa estructura urbana y nos permitió, a través de todas estas herramientas de los TICs, hacer este tipo de trabajo. ¿Sí? Entonces, esto es tan satisfactorio porque dice uno, bueno, pues, ¿para qué nos va a servir esto? Y como se mencionó en un inicio, hay gente que, wow, el volcán es lo máximo, pero para otros es una desgracia, ¿no? Totalmente el paisaje fue cambiado, totalmente el paisaje lo transformó y simple y llanamente, pues el paisaje para aquellas personas que estaban en ese momento habitando ese sitio, pues era su identidad, ¿no? El paisaje en el cual se desarrollaban era su modus vivendi. Ellos sabían relacionarse con la naturaleza que tenían alrededor. Viene el volcán, sepulta todo eso, imagínense, se pierde la identidad de la gente. ¿Sí? Para los científicos es un avance, pero es un elemento primordial para el estudio de la vulcanología, no nada más para México, sino a nivel mundial. Pero para la gente que vivía ahí fue una desgracia total, porque perdieron todo. ¿Sí? Pero bueno, esto nos sirve para eso. ¿Quieres comentar? Sí. ¿Quieres comentar? Sí. ¿Puedes poner otro? Entonces, ante esta pregunta, la última etapa, para no cansarlos más, son 3 diapositivas donde ¿qué hacemos ahora con este material? ¿Queda en los cajones académicos? ¿Queda en las aulas? ¿Se va a un artículo? No. En parte lo hicimos ya, pero lo que nosotros realizamos aprovechando la comunicación que tenemos con las comunidades es, ya identificando dónde estaba Parangaricutiro y Cumbutcio, decidimos acercarnos y realizar un pequeño ejercicio de identidad con ellos. ¿Qué hicimos con ellos? Bueno, como nosotros podemos ahora localizar, como decía Memo, casa por casa, el trazo urbano, y podemos ir con un GPS o con un celular, podemos ir y localizar aproximadamente dónde estaba la casa de cada uno de los originarios de San Juan Parangaricutiro o de Cumbutcio. Y entonces, esto que ven aquí es real. Así era la imagen, así era la fotografía aérea. Cada punto que ven ahí, como dice Memo, tiene un punto geográfico preciso. Ahora ya podemos ir y por lo tanto podemos caminar. La que sigue, Moni, por favor. Podemos entonces caminar sobre donde están las lavas, colocarnos en un punto y decir, aquí estuvo la entrada de la iglesia del antiguo pueblo de Paricutí. ¿Qué significa eso? Mucho, porque ellos ahora hacen su fiesta en los arenales, pero podría ser que vayan exactamente al portal donde está la iglesia y realizarlo. Entonces, el trazo que ven en línea es el recorrido que hicimos con ellos mismos. O sea, nosotros llevamos la instrumentación, pero caminamos con ellos, la que sigue, por favor, y realizamos una pequeña pancarta que decía así: aquí estuvo la iglesia de San Salvador Cumbutcio, antiguo pueblo de Jaguaneto o Paricutí.
Y esto que está aquí lo colocamos de tal manera que pudiera quedar ahora sobre la roca, la que sigue, por favor. La llevamos y la colocamos sobre las lavas en el punto preciso donde se abría la puerta de la iglesia de Paricutín. Y la que sigue, con ellos. Ellos son los hijos del Tata Felipe Chávez. Es decir, realmente tratamos de que esto tuviese un involucramiento y estamos tratando de que esto progrese un poquito más para que podamos involucrar a jóvenes que puedan ir y puedan reconocer sobre las lavas el lugar donde estuvo pues, su casa, la casa de sus abuelos o la entrada de la iglesia. ¿La que sigue? Y entonces, esto que cerramos aquí, no queremos cansarnos más, simplemente es esta última fase de este proyecto en el cual nace recopilando información, después con la maestra Juanita Martínez del Instituto de Investigaciones Históricas, Jacinto Robles Camacho de Lina, su servidor, realizamos el proyecto de la caja objeto, donde recopilamos toda la información que significaba Paricutín, y en este momento con un ejercicio geográfico nos encontramos en tener un acercamiento que pues busque recuperar identidad y memoria. El poema que tienen ahí es un poema de Efraín Bartolomé, de chiapaneco, que lo escribe cuando él, relacionándose al Chichonal, a la erupción del Chichonal, que pues es un evento similar en el cual hubo también pues un éxodo de este pueblo maya, y entonces muy parecido al pueblo purépecha. Y queríamos cerrar con esta parte porque significa realmente encontrar sentido al trabajo académico y tratar obviamente de generar un puente con la información que se está realizando con las comunidades con quienes ahorita pues queremos realizar este proyecto ahora de mayor involucramiento. Creo que es todo. Gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Estamos a sus órdenes. ¿Hay preguntas? Entonces, exacto. Una planta. Pues todavía hay tiempo, ¿eh? Si quieren una pregunta, hay tiempo para hacerla. Si no, bueno, pues vamos a proceder. Como siempre, doctores, entregamos un reconocimiento y un ejemplar, un libro que seguramente, ojalá, sea de su interés. Pedro Corona Chávez. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Como saben, lo dije al inicio, a partir de esta fecha vamos a compartir nuestras actividades desde redes sociales y pues los invitamos a la siguiente charla que va a tratar justamente el tema de los testamentos, testamento y mujer, desde la investigación del Archivo Histórico de Pátzcuaro, y esta investigación ubicada desde el siglo XIX va a estar a cargo de la maestra en Historia, Alejandra García Moreno. Así que si les interesa, si saben de alguien que pueda interesarse en este tema, pues bienvenidos la próxima semana en otro miércoles de Arte, Historia y Tradición. Muchísimas gracias. Gracias. Por último, una invitación. Esta caja objeto se encuentra permanentemente disponible en el Instituto de Investigaciones Históricas. Para quienes quieran consultarla, pueden ir ahí directamente. Y la caja, si quieren verla, tiene todo el material. Juanita, ¿me quieres pasar, por favor? Para que la expliques un poco. Cerraríamos con esto. Muchas felicidades, ha sido una plática muy amena, entendible, lenguaje sencillo para comprenderla toda la vida. Muy bien, felicidades. Bueno, a la caja le integramos estas fotografías, que eso es un número mínimo para la cantidad de fotografía que se realizó cuando nace el volcán. Es una pequeña colección de fotografías pensadas para las escuelas de las comunidades impactadas por el volcán.
Cuando se entregaron las cajas, se entregaron prácticamente a los niños de las escuelas y bueno, pues resultó muy fascinante que ellos vieran el fenómeno. Muchos no lo conocen, lo han escuchado de los abuelos y hicimos una reproducción también de fotografías en grande, que es una exposición itinerante y que se resguarda en el Instituto de Investigaciones Históricas. Está también a disposición si alguno de ustedes quiere que se lleve a alguna institución, que se lleve a alguna comunidad. Permanentemente pues la estamos moviendo. Son alrededor de 50 fotografías aquellas de este tipo y bueno, pues también si alguien la requiere, pues con mucho gusto. No sé si gusten acercarse un poco. Hemos estado enriqueciendo la caja con bibliografía alusiva al volcán. Este es el pequeño libro que se hizo cuando se entregó la caja. Es también un libro pensado en los niños de las comunidades. Son textos pequeños, muy bien ilustrados y al final tiene un trabajo también de Memo, que es un anagrifo con unos lentes para ver el paisaje en tercera dimensión. Ojalá algún día se volviera a hacer una reimpresión porque ahorita ya está agotado, pero si tenemos alguna oportunidad de presupuesto en alguna institución, pues es un trabajo muy bonito y bueno, pues está también a la orden en las bibliotecas y en la caja. Y en estos folders tenemos todos los libros que se han publicado desde la perspectiva histórica, antropológica y literaria acerca del volcán. Son 2 carpetas, estas 2, y es todo lo que produjo Tata Felipe, lo que han producido investigadores de la universidad. Viene también la cartografía que prepararon Pedro y Memo y que también se incorporó para las comunidades. Esto es muy importante porque muchos de ellos tienen conflictos por lindes del territorio. Entonces esta cartografía pues ha ayudado mucho justo para pues, la defensa, ¿no? Y un poco la conciliación también, exactamente. Entonces vienen justo los mapas que ustedes observaron. En fin, es una caja archivo que nos interesaba mucho que estuviera en cada uno de los comunidades. Sí, Diana, adelante. Bueno, Diana tiene un tesoro en el MACAS, en el Museo de Arte Contemporáneo. Ahí está el diario del doctor Arte, manuscrito. Entonces también es una reliquia que resguarda la Secretaría de Cultura y ojalá pronto no solo sea expuesto, sino Diana ya hizo una labor de digitalización y de reproducción exacto, y pues ya nada más le falta el estudio introductorio y ojalá también pronto la SECUT tenga algún proyecto para un facsimilar o una publicación en ese sentido. Muchas gracias. Gracias.